Hablaremos sobre las fases de una sustancia. Es decir, vamos a tratar de cómo es que se presenta la materia en el universo, de qué forma la encontramos. Te doy unos ejemplos. Por ejemplo, podemos encontrar la materia en estado sólido, líquido o gaseoso. Entonces, el día de hoy vamos a justamente a ver ello. ¿Por qué es que un cuerpo se puede presentar en estado sólido? ¿Por qué otro en estado líquido? ¿Y por qué otro en estado gaseoso? ¿A qué se debe de que justamente tenga ese estado la materia? Además, vamos a ver si es posible transformar el estado en el que se encuentra un cuerpo a otro. Es decir, si yo tuviese un cuerpo en estado sólido, ¿será posible llevarlo o transformarlo al estado gaseoso? ¿Y qué condiciones se deberá cumplir? Entonces, el día de hoy vamos a tratar justamente este tema. Empecemos. Vamos a entender el estado de la materia como su estado físico en el que encontramos a los cuerpos en el universo. Como ya mencioné, son tres estados principales con el que vamos a trabajar: el sólido, el líquido y el gaseoso. A ver, concentrémonos, miremos un poco acá en esta gráfica que aparece en la diapositiva. Aquí tenemos justamente los tres estados del que te nombré y aparte el otro estado que es el estado plasmático. Este estado, que es el cuarto estado de la materia, no lo vamos a trabajar el día de hoy. Vamos solamente a concentrarnos en el sólido, líquido y gaseoso, porque es lo que más aparece en la naturaleza, ¿verdad? Mira, ¿qué podemos ver? Aquí debajo tengo un cubito de hielo, que es el estado sólido. Acá tengo agua, que es un estado líquido, y acá tengo el gas. Mira, si nos damos cuenta, en la parte superior aparece acá unas esferitas. Por ejemplo, acá aparece ordenadas, acá ligeramente desordenadas, acá desordenadas completamente. ¿Qué me quiere dar a entender ello? Mira, te explico. El estado en el que aparece la materia tiene que ver justamente con el ordenamiento en el que se encuentren las partículas que forman la materia. Si las partículas que forman la materia están así ordenaditas como aparece en el primer gráfico, entonces vamos a decir que la materia se va a presentar en estado sólido. Puedes interpretarlo de la siguiente manera: en el estado sólido, sus partículas que forman justamente ese cuerpo se encuentran bien ordenadas, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si estas partículas que se encontraban bien ordenadas ahora empiezan un poco a desordenarse, pero solamente un poco? Entonces ahora, como presenta un cierto desorden, como puedes ver en el segundo gráfico, entonces ahí la materia se va a encontrar en su estado líquido. ¿Y qué pasa si desordenamos un poco más? Vemos el tercer gráfico, ya acá sus partículas, mire, están más desordenadas, todas se están moviendo, digamos, alejándose una de otra, ¿no? Da un mayor desorden. Entonces vamos a decir que la materia se encuentra en su estado gaseoso. ¿Te diste cuenta? Entonces, que la materia aparezca en sólido, líquido, gas, ¿de quién depende? De cómo estén ordenadas las partículas que forman la materia. Vamos ahora a ver algunas características de cada uno de los estados. Empezamos con el estado sólido. Como te mencioné, acá tengo un cuerpo en el estado sólido y acá podemos ver el orden en el que se encuentran las partículas que constituyen ese cuerpo. Ya hemos dicho que en el estado sólido todas sus partículas se encuentran bien ordenadas, ¿ya? Pero no solamente ello, sino que acá ya vamos a ver algunas características. Dice que en este estado predominan las fuerzas de cohesión, es decir, las partículas van a estar atrayéndose una de otra, pero de tal manera de que no se vayan a separar. Ya es como que imagínate que varias personas se toman de la mano y forman una figura y ahí se mantienen. No van a dejar que una de las personas se vayan, de repente vayan a escaparse de ese lugar. Entonces, en el estado sólido pasa algo muy similar. Sus partículas están formando estructuras a las cuales se le llaman cristalinas, justamente para tener ese orden en el que se encuentra al estado sólido. Estas fuerzas de atracción que las permite mantenerse unidas son bastante fuertes, de tal manera de que justamente no se genere este desorden, ¿no? Y las características
pues tienen forma y volumen definido. Claro, si ahorita coges cualquier objeto que está a tu alrededor, está en estado sólido, por ejemplo un libro tiene ya su forma establecida, puedes medir su volumen también, ¿cierto? Ahora, ¿qué más me dice acerca de las características? Que el movimiento de las moléculas es muy poco o nulo por estar muy juntas. Claro, imagínate que tienes en la mano un trozo de gelatina. Si tú le das un ligero golpe con la mano, entonces vas a ver que la gelatina solamente empieza como a vibrar, a balancearse sobre su misma posición. Algo muy similar pasa con el movimiento de las partículas en el estado sólido. No tienen esa capacidad de desplazarse, simplemente pueden vibrar sobre su misma posición, ¿ya? Y como ejemplo tenemos por acá la piedra, el cerro y todos los demás objetos que tú puedas encontrar en estado sólido. En el estado líquido, donde ya se presenta, digamos, un ligero desorden, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué me dice acá? En este estado, las fuerzas de cohesión y repulsión actúan con igual intensidad en sus moléculas. Ya, ¿te recuerdas que en el estado sólido la fuerza de atracción era muy grande, de tal manera de que no permita que las partículas se vayan a separar e inclusive se mantengan ahí formando estructuras bien definidas? En el estado líquido ya va a existir, o digamos, la fuerza de atracción con la fuerza de repulsión ya van a tener un cierto valor que se puedan equilibrar, de tal manera de que las partículas puedan un poco moverse, como es en este caso. Podemos ver en el gráfico, miren, un estado líquido, y si lo vemos a nivel ya microscópico, podemos ver que las partículas que vienen a ser estas esferitas ya empiezan un poco a moverse. ¿Y eso por qué? Porque ya la fuerza de repulsión, ya digamos que tiene un cierto valor que permite que las partículas se vayan, entre ellas, se vayan rechazando un poco, pero solamente ligeramente se presenta el desorden. Entonces, veamos las características. Tiene volumen constante. Por ejemplo, si tuviésemos un litro de agua, ese litro no va a cambiar si tú, por ejemplo, lo echas en una botella, va a seguir habiendo un litro de agua. Pero si ahora esa misma cantidad o esa misma masa de agua lo llevas de repente a un jarrón, va a seguir siendo un litro de agua, ¿cierto? Entonces su volumen es definido. Pero ¿qué es lo que sucede si tú trasladaste este litro de agua de una botella a de un jarrón? ¿Cambió la forma en la que ahora se va a presentar el agua o no? Claro. Entonces podemos decir que el estado líquido no tiene una forma definida, sino que adopta la forma en el cual se encuentre en el recipiente que se puede encontrar. Entonces queda así: en el estado líquido su volumen es constante, pero la forma que presentan los líquidos no está definido. Simplemente el líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene. Así nada más, ¿ya? Bueno, tenemos otra característica, me dice: las moléculas están más alejadas unas de otras y se mueven a gran velocidad. Claro, ya hemos dicho que la fuerza de repulsión justamente va a hacer que una con otra se vayan rechazando. Ya existe un pequeño desorden, digámoslo así. Y como ejemplos tenemos el río, los mares, los océanos, las lagunas, ¿cierto? En el estado gaseoso, que es el estado de mayor desorden, ¿qué es lo que sucede acá? Las fuerzas que predominan son las fuerzas de repulsión. A ver, hagamos un recuento. ¿Te acuerdas que en el estado sólido las fuerzas de atracción eran bastante fuertes, ya que no permitía que las moléculas se vayan a alejar y siempre mantengan ahí su misma posición, porque es un estado de bastante orden? Y en el estado líquido, ¿qué sucedía? Ya la fuerza de repulsión con la fuerza de atracción más o menos que tenían un mismo valor. Por eso es que las partículas ya podían moverse un poco más. Pero en el estado gaseoso, ¿quién va a predominar? La fuerza de repulsión. Es decir, ya las partículas se van a rechazar totalmente. Y por lo tanto las partículas ya se van a mover una de otra y justamente se genera el desorden, ¿ya? Entonces, recordar, en el estado gaseoso la fuerza de repulsión es la que predomina. Se van a rechazar unas de otras partículas. Muy bien, si el estado en el que se encuentra es un estado de máximo desorden, entonces no va a tener ni volumen ni forma propia. ¿Por qué? A ver, imagínate que tienes una cierta masa de gas y lo encierras, por ejemplo, en una botella. Entonces en el interior de la botella las partículas
se van a estar moviendo por todo el recinto de la botella. ¿Por qué? Porque existe la fuerza de repulsión que hace que se alejen unas de otras. No pueden estar juntas. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta masa de gas va a ocupar todo el volumen de la botella, ¿ya? Pero si esa misma masa de gas, imagínate que ahora lo trasladas, por ejemplo, al balón de gas, ya ese que utilizamos en la parte doméstica, ¿no? Si agregas esa misma masa de gas en ese balón, ¿qué es lo que va a suceder? Debido a la repulsión que existen entre las moléculas, ahora las partículas van a ocupar todo el volumen de ese balón. Entonces, damos cuenta de que el volumen de los gases está cambiando y eso tiene que ver por su desorden. Por lo tanto, decimos que en el estado gaseoso no tiene forma ni volumen propio. Debido a que las partículas están unas lejas de otro porque existe la fuerza de repulsión, entonces también los gases podemos comprimirlo porque existen espacios que permitan reducir el volumen, y esa propiedad que tienen los gases se le va a denominar como la compresibilidad, ¿ya? Bueno, otra característica que me dice que las moléculas están muy alejadas una de otra y la velocidad a la que se mueve es aún mayor. Claro, eso ya lo hemos visto. Debido a la fuerza de repulsión, las partículas se rechazan y como existe un mayor desorden, existe una mayor velocidad con la que se esté moviendo. Y además tiende a ocupar el mayor espacio posible. Claro, siempre que encierres una masa de gas, ese gas va a tratar de ocupar todo justamente el recinto de ese depósito. Y como ejemplos tenemos el oxígeno, el vapor de agua, las gaseosas, el humo, las nubes, etcétera, ¿no? Bien, veamos ahora los tres estados en el que se encuentra el agua. El estado, o también podemos denominarlo fase, ¿ya? Entonces aquí tenemos en este cuadrito, tenemos el agua en estado sólido, líquido y gaseoso. En el estado sólido, ya te habrás percatado, es el hielo, ¿verdad? Y en el estado gaseoso es el vapor. Cuando hacemos servir una olla con agua, pues vemos que va burbujeando y van saliendo vapor, ¿cierto? Ese es el estado gaseoso. Entonces veamos para recordar lo que ya justamente hemos hablado. En el estado sólido, ¿su forma cómo es? Su forma es definida. Tú recuerda que en el estado sólido las partículas están muy ordenadas. La fuerza de atracción es mucho mayor, es la que predomina. Es la fuerza que no permite de que las partículas se vayan a alejar y vayan a romper justamente ese orden, ¿ya? Entonces en el estado sólido su forma es definida, su volumen es definido y predomina la fuerza de atracción. Este Fa aquí dice fuerza de atracción. Mientras que en el estado líquido el volumen sí es definido, pero la forma no. ¿Te acuerdas del litro de agua? Si lo trasladamos de un depósito a otro va cambiando su forma. Entonces en el estado líquido la forma no está definida, mientras que el volumen sí. Y en el estado líquido, ¿qué sucede? Que ya la fuerza de atracción con la fuerza de repulsión ya van tomando, digamos, un valor casi equivalentes, ¿no? Por ello es que las partículas ya pueden moverse un poco más, ya se presenta un ligero desorden, mientras que en el estado gaseoso ya sabemos que no tiene forma ni volumen definido, y acá en este estado, ¿quién predomina? La fuerza de repulsión. Por eso es que las partículas están lejos unas de otras, ¿no? Y encima se están moviendo a grandes velocidades. ¿Por qué? Porque justamente la fuerza de repulsión es la que predomina. Muy bien, antes de pasar a cambios de fase, ya a este punto te tienes que haber dado cuenta que el estado en el que se presenta la materia, sea estado sólido, líquido y gaseoso, te pregunto, ¿de quién depende? Depende del orden en el que se encuentren, ¿quién? Sus partículas que constituyen la materia. Si es un estado de mayor orden, ¿qué estado será? Sólido. Si hay un ligero desorden entre sus partículas, líquido. Y si hay un mayor desorden entre sus partículas, estado gaseoso. Entonces ya podemos dar la explicación de por qué los cuerpos aparecen en los tres estados en que hemos hablado. Muy bien, ¿a qué se denomina cambio de fase o cambio de estado? Mira, nosotros hemos trabajado con los tres estados, que es sólido, líquido y gaseoso. Recordar que estado y fase lo vamos a considerar como lo mismo.
Ahora viene acá la segunda pregunta que hicimos al inicio. ¿Se puede llevar un cuerpo en estado sólido al estado líquido? ¿Podemos hacer ello o no? ¿O podrá ser posible que el estado líquido vaya a estado gaseoso? ¿De qué depende de que un cuerpo se encuentre en uno de estos estados? Es del orden en el que se encuentran sus partículas, ¿ya? Entonces, te informo de que sí es posible llevar o hacer ese cambio de estado en el que se encuentran los cuerpos. Pero para ello, ¿qué necesitamos? Mira, solamente me voy a concentrar, por ejemplo, que yo quiero llevar del estado sólido a líquido. El proceso mediante el cual yo puedo transformar un cuerpo en estado sólido a líquido, por ejemplo, si yo tengo hielo, ¿se puede llevar al estado líquido? Sí, si ese trocito de hielo tú lo dejas por un cierto tiempo, vas a ver luego de que empieza a derretirse. Entonces estás transformando el hielo en estado líquido, ¿ya? De igual forma, si tú tienes agua, por ejemplo, en una olla y lo pones a hervir, ¿qué va a suceder? Que, por ejemplo, si tú te olvidas, por una cierta cantidad de horas, te olvidas de la olla que está hirviendo, el agua se ha evaporado, ha desaparecido de la olla, es decir, el agua pasó a estado gaseoso. Entonces, fíjate, el proceso mediante el cual nosotros transformamos la materia en estado sólido a líquido se llama fusión. Este proceso permite la fusión, permite transformar el sólido en líquido. Y si quiero llevar de líquido a gas, entonces este proceso se llama vaporización. Pero también puedo transformar de gas a líquido. ¿Y eso cómo se le denomina? Condensación. De igual forma, de líquido a sólido, solidificación. Ahora, hay un proceso mediante el cual el sólido puede llevarse de forma directa al estado gaseoso, sin pasar por el líquido, ¿eh? Directo, de sólido a gas. A ese se le llama sublimación directa. Y de gas puedo llevarlo a sólidos, y ese proceso se le llama sublimación inversa. Entonces, hasta acá conocemos 6 procesos en el cual la materia puede ser transformada de un estado a otro. Vamos a explicar los cambios de fase del agua, ¿ya? Como te mencioné, por acá tengo 3 trocitos de hielo. Por acá ya tengo qué ha pasado con este hielo. Ahora que está en estado sólido, ahora pasó al estado líquido. Tengo agua en estado líquido. Y después tengo ya el agua, pero en estado gaseoso. Mira, las flechitas de color rojo, que son los 3 procesos de la parte superior, vamos a darle una explicación. ¿Cómo es que, a ver, yo ya sé que, por ejemplo, quiero transformar de sólido a líquido y el proceso se llama fusión, pero ¿cómo se da ello? ¿Qué condiciones se debe cumplir? Recuerda algo, que para poder transformar la materia, nosotros debemos hacer que sus partículas se empiecen a desordenar, porque en el estado sólido sus partículas están bien ordenadas. Si yo quiero llevarlo al estado líquido, debo generar entre sus partículas un cierto desorden. ¿Cómo generamos ese desorden? Se genera el desorden al entregarle energía a las partículas. Cuando una persona tiene bastante energía, digamos, tiene mayor capacidad para realizar sus actividades. Entonces, imagínate que las partículas del estado sólido están ahí reunidas, todas formando, bueno, bien ordenaditas, ¿no? Entonces, le entregamos energía, entonces como que las partículas ya tienen mayor capacidad para moverse. Y pueden generar un cierto desorden. Entonces ya podemos hablar de qué cosa, de que la materia se pueda estar transformando. Entonces, fíjate, ¿ah? ¿Cómo entregamos energía a un cuerpo? De diferentes formas. Por ejemplo, este cubito de hielo, si nosotros lo dejamos a la intemperie, una fuente de mayor energía, la fuente natural, es el sol. El sol empieza a entregarle energía al cubito de hielo y luego de un cierto tiempo vemos que ese hielo empieza a derretirse, ¿no? E inclusive, si lo dejas por bastante tiempo, ese hielo en estado sólido ya se desapareció y encuentras simplemente agua en estado líquido. ¿Ya? Entonces el sol es una fuente de energía. ¿Cómo me doy cuenta
de que un cuerpo está recibiendo energía debido a su temperatura. Si un cuerpo tiene mayor temperatura, entonces quiere decir que ese cuerpo tiene un mayor nivel de energía. Sus partículas internamente se están moviendo con una mayor rapidez. Entonces la temperatura es un indicador del movimiento térmico, del movimiento de sus partículas en la parte interna. ¿Listo? A ver, entonces puedo de esa manera ir cambiando de estado, ¿no? Si yo a este hielo le entrego energía, empiezo a generar un cierto desorden y ya tengo en el estado líquido. Y si en el estado líquido empiezo a entregarle más energía, por ejemplo, cuando ponemos a hervir agua, le entregamos más energía, se incrementa su temperatura, entonces podemos llevarlo al estado gaseoso. Ahí está, estas tres flechitas de la parte superior, para que el cuerpo pueda pasar por cada uno de estos procesos, necesitamos al cuerpo entregarle energía, necesitamos al cuerpo que se incremente su temperatura. Ahora vayamos a la parte inferior, estas tres flechas de color azul. Para que un gas pueda pasar al estado líquido, ya acá, bueno, acá la flecha debe ser al contrario. Esta flechita de índice de condensación debe estar en el otro sentido. Todo debe estar dirigido hacia la parte izquierda, hacia el hielo. Entonces fíjate, en las flechitas de color celeste necesitamos que el cuerpo pierda energía. Necesitamos que el cuerpo disminuya su temperatura. A ver, ¿cómo lo entiendes ello? Por ejemplo, tienes un vasito con agua. Puedes medirle la temperatura, por ejemplo, que esté de repente, no sé, a 18 grados centígrados. Si tú quisieras obtener de ese vasito con agua hielo, ¿qué haces? Vas y lo colocas en la nevera, ¿verdad? Y luego de un cierto tiempo ya encuentras hielo. Lo que ha sucedido es, hemos agarrado este vasito con agua, al colocarlo a la nevera, lo que vamos a hacer es quitarle energía al agua. Vamos a hacer que su temperatura de esa agua en estado líquido disminuya. Y de esa forma, ¿qué es lo que va a suceder? Al quitarle energía a las partículas, ya no van a tener esa capacidad de poder moverse, como digamos que van a estar un poco débiles, para que me puedas entender. Y entonces se van a quedar quietecitas en su misma posición. Y cuando las partículas están en una misma posición y se mueven poquito, ¿en qué estado estamos? Un estado de máximo orden, y ese es el estado sólido. Entonces hemos llevado la materia del estado líquido al estado sólido. ¿Mediante qué proceso? Mediante la solidificación. Entonces, en las flechitas que están acá por la parte inferior, necesitamos al cuerpo quitarle energía para que justamente sus partículas ya no se puedan mover tanto. Un indicador de que un cuerpo pierde energía es la temperatura. Mientras menos temperatura tenga un cuerpo, quiere decir que sus partículas se están moviendo menos. ¿Ya? Entonces el indicador es la temperatura. Vamos a hablar de la sublimación. ¿Recuerdas? Del sólido paso directo hacia el estado gaseoso, sublimación directa, o puede ser del estado gaseoso directo al sólido, sublimación inversa o regresiva. ¿Ya? Entonces, la sublimación directa de sólido a gas. Por ejemplo, y eso ya los padres conocen, para mantener la ropa, nosotros colocamos unas bolitas de naftalina que se le llama. Son unas bolitas que se encuentran en estado sólido. Hay de diversos colores. Uno los coloca y luego de un cierto tiempo, si uno las observa nuevamente, esa bolita ha disminuido su tamaño. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esa bolita de estado sólido directo pasó al estado gaseoso. Y ese estado gaseoso, por eso es que cuando nosotros agarramos las prendas de vestir, tiene ese olor característico de la naftalina. ¿Por qué? Porque esa bolita de naftalina pasó al estado gaseoso y justamente ello se impregnó en las prendas de vestir. A eso se le llama sublimación directa. Ese es un claro ejemplo con esas bolitas de naftalina. Puedes hacer la práctica ahora en casa. Además, bueno, acá otro ejemplito que está por este lado, que dice que es el hielo seco.
son cubitos de hielo que si uno los saca, digamos, al medio ambiente, ese va a comenzar a liberar gas. ¿Ya? Entonces quiere decir que de estado sólido que tenían este cubito de hielo seco, si yo lo saco de la intemperie, entonces va a transformarse de forma directa al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Esa es la sublimación directa. Inversa, que consiste en pasar del estado gaseoso al estado sólido. Un claro ejemplo es cuando empieza a nevar. Es en la nieve. La nube que se encuentra en estado gaseoso, entonces pasa directo al estado sólido, por eso es que empieza a caer la nieve, ¿no? Que son como pequeños trocitos de hielo. Entonces ahí la materia se transformó del estado gaseoso directo al estado sólido, sin pasar por el estado líquido. Muy bien, entonces ahora vamos a poner ya en práctica con el desarrollo de algunas preguntas de todo lo que hemos visto. En resumen, ya para hacer una síntesis de toda nuestra sesión, hemos hablado de 3 estados fundamentales de la materia, 3 estados en el que se presenta la materia en el universo: sólido, líquido y gaseoso. Recuerda que hay 4, pero nosotros vamos a trabajar con 3 de ellos. Y te pregunto, ¿de qué depende que la materia se encuentre en cada uno de estos estados? Pues depende del orden en el que se encuentren sus partículas que los constituyen. Si las partículas están bien ordenadas, no se mueven mucho, entonces la materia estará en estado sólido. Si ahora la partícula se mueve un poco más, estará en el estado líquido. Y si ahora las partículas están completamente desordenadas, estará en el estado gaseoso. ¿Cómo hago para cambiar el orden de las partículas? Es decir, si yo tenía en el estado sólido las partículas bien ordenadas, ¿cómo puedo hacer que se presente un cierto desorden en las partículas? Entregándole energía. Porque cuando uno entrega energía a un cuerpo, esa energía va a las partículas y las partículas tienen una mayor capacidad de movimiento. Un indicador de que un cuerpo está recibiendo energía, ¿quién es? Su temperatura. Entonces, si tenemos un cuerpo de mayor temperatura, podemos decir que internamente sus partículas de ese cuerpo tienen un mayor movimiento, una mayor velocidad. Hemos visto 6 procesos mediante los cuales la materia puede ser transformada. Entonces ahora ya podemos dar explicación de cómo aparece la materia en los diferentes estados y cómo puedo hacer para transformar, para llevar una materia de un estado al otro. Y eso fue el objetivo de nuestra sesión. Vamos a la parte práctica.